Iglesia Linaje Escogido con los esposos Chinchilla presentan su programa evangelístico radial Tiempos de Recarga. Palabra que te llena de energía bajo la cobertura del ministerio Sion y Jesús, mi amado. Para oración e información de nuestro ministerio pueden comunicarse o escribirnos a los números de teléfono 5340 06 93 4811 69 72. Será de mucha bendición escucharte. Quédense con nosotros. Tiempos de recarga. Muy buenos días, Dios te bendiga, nos da mucho gusto nuevamente estar con cada uno de ustedes para poder darle inicio a este tiempo de recarga, a esta programación que hemos empezado para poder compartirles a cada uno de ustedes sobre la palabra del Señor. Hay un tema muy interesante que el Señor ha puesto en nuestra vida para compartirles, y pues yo sé que va a ser de mucha bendición, de mucha edificación, ¿verdad? Para nosotros, para ustedes, y también a los que ustedes puedan compartirle este video. Así que les pedimos que por favor puedan compartir y bendecir la vida de alguien más, ¿verdad? Para poder esparcir, ¿verdad?, la semilla que el Señor ha puesto en nosotros. Así pues vamos a iniciar y vamos a darle unos minutos de oración al Señor para que nos pueda ayudar y que sea Él utilizando nuestra vida para bendecir la de ustedes. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por este momento que nos permites estar, gracias porque tú nos has dado la oportunidad de estar en un nuevo día, en el cual tu misericordia, Señor, se renueva a nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu gran amor, por todo lo que haces. Gracias por respaldar nuestra vida y también por dirigirnos en toda situación, Señor. Padre, hoy queremos pedirte que seas tú el que reciba toda la gloria y toda la honra, y que tu palabra fluya en nosotros, que tu presencia esté en nosotros, Señor amado, porque sabemos que esto es gracias a ti que se da. No es por nuestras fuerzas, no es que seamos mejores o que seamos con esa inteligencia. Eres tú el que nos da esa capacidad, Espíritu Santo. Pedimos a ti para que nos ayudes y que juntos con mi esposa podamos entregar este tiempo, y que esta palabra venga a darle fuerza, venga a darle esa energía a cada uno de tus hijos y de tus hijas que están escuchando, Señor. Padre, a ti sea toda la gloria, Señor, y bendecimos tu santo nombre, y esperamos y confiamos y creemos en que tu palabra va a traer esa fortaleza que necesitamos y esa orientación también, Padre. Y sé que cada ministerio que va a escuchar esto, Señor amado, cada persona, cada creyente, Señor amado, va a poder comprender y va a poder tener, Señor Jesús, en su corazón ese sentir para estar mucho más cerca de ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, así vamos a entrar al tema de esta mañana, en el cual le hemos puesto un nombre bastante sencillo, pero creo que se va a entender por qué. Y el nombre que le hemos puesto es ¿con pescados o sin pescado?, ¿verdad? Ahí vamos a ir viendo por qué, y para eso vamos a ir primeramente a lo que es Marcos, el libro de Marcos, en su capítulo 6, verso 37. En Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 37 al 43. Aquí es donde vamos a enfocarnos mucho en esto del tema del que el Señor quiere tocar. Bueno, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que en el verso 37 dice así: respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y él, id y vedlo, y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y se
recostaron por grupos, y les mandó que hiciese recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Muy bien. Es bastante conocida esta parábola, se le podría decir, o acontecimiento, que eso fue sobre la alimentación de los 5,000, que Jesús viene y inicia en esta parte en la que a los discípulos envía a que hagan esa labor, esa tarea. Así que Jesús solamente la tarea que tenía era dar gracias y bendecir. Y claro, dar la orden a sus discípulos, denle ustedes de comer. Pero aquí quiero llevarlos a esto. No nos vamos a introducir en nada material, hablando de lo que es alimento material, ¿verdad? Sino que vamos a ir a lo espiritual, porque es la parte en la que el Señor me está hablando, ¿verdad? O nos está mostrando esto. Y lo importante aquí de esto es de que Jesús viene y los delega a ellos, les da como que, bueno, ese es su cargo ahorita, ¿verdad? Esta es responsabilidad de ustedes, denle de comer. Y para ellos fue algo fuerte, porque ellos venían de hacer milagros, venían de liberar gente, de sanar a mucha gente, porque ya anteriormente, un poco antes, Jesús los había enviado de 2 en 2 a ayudar a las personas, a predicar y todo lo demás. Pero regresan con Jesús, y ellos, incluso Jesús dice: vengan un rato aquí conmigo a un lugar desierto para que descansen un momento. Y la gente los perseguía, ¿verdad? Y llega el punto en el que se presenta acá, y que como los discípulos ya estaban cansados, ¿verdad? Ellos le dicen a Jesús: diles que despídelos para que se vayan a sus casas cada quien y que vayan a comer, porque ellos ya estaban agotados. Pero viene Jesús y todavía les pone encima como que la mía extra, ¿verdad? Para que sigan laborando, y les ordena que ellos tienen que hacerlo, ¿verdad? Pero el problema tal vez no era tanto el que tenían que hacerlo, sino cómo lo iban a hacer. Pero el punto aquí es a lo que vamos, lo que dice la palabra, que Jesús en el verso 38 les dice: ¿cuántos panes tenéis? Id y venderlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. O sea, tenían 5 panes y 2 peces nada más. Entonces, el Señor me estaba mostrando aquí a través de esto, esos 5 panes vienen a ser una representación de los 5 ministerios que Él mismo constituyó, del cual eso lo habla en Efesios, y lo vamos a leer en Efesios capítulo 4, verso 11 y 12, que dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Escuchen bien, ¿para qué fueron constituidos los ministerios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, vamos y regresamos nuevamente a donde estábamos en Mateo, ¿verdad? Donde le dice que solo tenían 5 panes y 2 peces. Entonces el Señor me dice: esos 5 panes representan los 5 ministerios, de los cuales estaban involucrados los apóstoles, o los discípulos de Jesús. Prácticamente ellos
tenían que, ellos eran esos 5 panes, por decirlo así, ¿verdad? Esos 5 ministerios que estaban entre ellos para poder servirle a la gente, para poderles edificar, para poderles perfeccionar en la obra del ministerio. Esa era la función, o eso era lo que Jesús estaba dando a entender, pero de una forma como que profética, ¿verdad? No era en el momento, pero incluso a los discípulos les estaba enseñando, así como que esto es lo que a ustedes les va a corresponder cuando ya no esté. Ustedes van a tener la tarea de alimentar a toda esta gente, a todo este pueblo, porque yo los voy a delegar con estos ministerios, ¿verdad? Porque Jesús siempre actuaba así, siempre actuaba de forma profética, ¿verdad? Porque todo era el cumplimiento de la palabra que él andaba viviendo. Entonces, viene el punto ¿verdad? Dios me dice, son 5 ministerios, 5 panes que representan ahí a los ministerios, pero aparecen los 2 peces. Esos 2 peces, el Señor me dice, esos peces están representando lo que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, o sea, su presencia. Ahora, pongamos el ejemplo así, y lo quiero hacer aquí entre nosotros. Yo creo que todos aquí en Guatemala conocemos que venden francés y venden pirujos, ¿verdad? Ahora, yo digo, ¿podríamos comer el pan solo así? Ahora, ¿será que ese pan sustenta? ¿Me nutre en algo? No nutre nada. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y le acompaño o le metemos en medio al pan esa carne del pez? O normalmente que tal vez no es de meterlo, sino que por pedazos, ¿verdad? Se agarra como que fuera tortilla, ¿verdad? Pero con pez. O sea, ¿qué es lo que realmente me va a sustentar? ¿El pan o el pez? El pescado es el que me sustenta. ¿Por qué? Porque es el que aporta las vitaminas, proteínas, muchas cosas que aporta. El pan casi no aporta mucho. Y es algo que todos tenemos muy bien sabido, de que el pan, muchos decimos, es que no como pan porque no me sustenta, rápido me da hambre, ¿verdad? Porque así es. Pero si va acompañado de ese pez, ¿verdad? Que prácticamente Dios me dice que son la palabra y su presencia, y mostrando o tomando en cuenta de que los panes son esos 5 ministerios que van de la mano, van juntos, podríamos decirlo así, llevándolo a la forma espiritual y que se tiene que trabajar en lo ministerial. Es que esos 5 ministerios no les puede faltar palabra ni presencia. No les puede faltar esos 2, porque si no, va a ser el pan vacío, el pan sin nada. Por lo tanto, las personas, la iglesia, por decir así, el pueblo que está recibiendo esa prédica, aparentemente esa palabra de Dios, no va a causar nada, no va a nutrir, no va a sanar, no va a transformar la vida de la persona. O en este caso, vamos a ir viendo más, porque estamos hablando de que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, y creo que muchos de nosotros, tal vez hoy hay muchos de ustedes que ya son ministros, que conocen de la palabra de Dios, están sirviendo como tal, algunos ya tienen un ministerio, tal vez muchos están funcionando como profetas, evangelistas, maestros, no sé en qué Dios los tendrá trabajando, pero el punto es, y estoy seguro que cada uno sabe, de que en lo que estén trabajando no puede faltar la palabra de Dios y de su presencia, porque eso es lo que ministramos, eso es lo que entregamos a las personas que nos escuchan o que nos siguen o que estamos liderando. Entonces es tan importante esto, ¿verdad? Que el Señor me muestra, porque Él está diciendo
no pueden alimentar a toda esta gente si no tienen de mí. Exacto. Si no tienen de mi palabra, que es la revelación que viene en nuestra vida de la palabra a través del Espíritu Santo. Y que del Espíritu Santo viene una unción que viene a hacer cosas sobrenaturales que humanamente nunca podemos alcanzar. Entonces, viene la parte aquí, y esa es la que quiero ir con Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 12, en su verso 5 y verso 11, al verso 11. Y dice, y hay diversidad de ministerios. Ya vimos que son 5 ministerios. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Está hablando del Espíritu Santo. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Escuchen bien esto. Por el Espíritu Santo viene palabra de sabiduría. Y no es cualquier sabiduría, es sabiduría de Dios. Entonces, hago la pregunta aquí y hagamos la pregunta a nosotros. ¿Necesitamos eso para ejercer nuestro ministerio? Sí lo necesitamos, es vital. Ahora, otra pregunta, ¿qué pasa si yo no tengo eso? Si yo no tengo de la presencia y de la palabra, si no tengo eso en mi vida, con el ministerio que tengo, ¿qué va a suceder conmigo y qué va a suceder con las personas? ¿Qué creen ustedes que pasaría aquí? Pongámosle un ejemplo, que tengamos que, digamos que alguien tenga el don de la enseñanza y tenga que ir a enseñar, pero no obtuvo presencia, no obtuvo una revelación de Dios. ¿Qué va a entregar? Solo va a entregar conocimiento, solo va a entregar información, algo que ya está prehecho, algo tal vez repetido, algo que tal vez copiamos de otro lado, modificamos nada más, que podría ser algo como algo religioso, se podría decir, de lo cual no digo que no tenga algo bueno, pero realmente es lo que necesita la gente, porque quien sabe la necesidad de sus hijos es el Padre. Exacto. Por lo tanto, Él va a dar el sustento que necesitan a través de lo que quieren o necesitan escuchar de parte de Dios. Y ese es nuestro objetivo, y eso es lo que Dios nos está diciendo o nos está tratando de enseñar con esto, porque no podemos quedarnos sin palabra y sin presencia. Está bien que digamos, Dios me dio un ministerio, Dios me hizo pastor, Dios me hizo apóstol, Dios me hizo profeta. Excelente, es algo muy bueno y es un gran privilegio. Pero, ¿qué hay de mi parte de estar en su presencia, de estar en su palabra? Yo creo que eso es algo bastante luchado hoy en día en la iglesia, porque hoy le dicen a muchos, están orando, pero hacen los momentos de oración y a veces ni se llegan los momentos de oración en la iglesia, que es un día a la semana. En la casa, algunos podrían decir, es que por mi trabajo no me da tiempo. Buscamos una excusa para decir que no pudimos orar, para decir que no pudimos estudiar la palabra o tener un tiempo de relación con Dios, ¿verdad? Que es muy valioso, muy importante, que no debemos de dejar de hacer, porque es como que esa es nuestra fuente o es nuestra materia prima. Exacto. Que es la que tuvo Jesús o la que ocupó Jesús para dárselas a los discípulos. Entonces, tenemos aquí un gran acontecimiento con lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos, porque
no podemos quedarnos sin esa palabra, sin esa presencia. Ahora, veamos aquí la acción de Jesús, porque Jesús decía, Él tomó los panes y tomó los peces. Por eso así, Jesús, el Espíritu Santo, Dios mismo, toma al ministro y toma su presencia y su palabra, los bendice para que juntos trabajen y puedan causar algo en las personas. En este caso, aquí muestra que a través de todos estos elementos pudieron sustentar y pudieron saciar el hambre que tenía la gente. De 5,000 personas. Y no estaban contados todos, habían más. El punto es el siguiente: lo que estamos dando está sustentando a la gente, la está saciando realmente. Esa es la pregunta que el Señor está poniendo en mí ahora, porque la palabra que yo estoy dando como ministro, o no hay necesidad de que yo esté delegado como ministro, sencillamente si yo acepté a Cristo, yo ya soy un sacerdote y ya puedo dar palabra porque ya recibí palabra. Pero si yo estoy en comunión, estoy en relación con Él, la palabra que yo estoy dando tiene que ocasionar algo en el corazón de las personas, en las mentes de las personas. Ahora, ¿nos hemos puesto a preguntar eso? ¿Hemos observado cambios en la persona que le hemos hablado? ¿La hemos impactado? No nosotros, sino que el Espíritu Santo a través de nuestra vida. Eso es lo que tenemos que averiguar y poner atención, porque si eso no está sucediendo, eso quiere decir que estoy haciendo las cosas humanamente. Y eso me va a traer a mí como que una resta. Sí, más que todo respecto a lo que estás hablando de que tenemos que tener al Espíritu Santo al momento de enseñar o de ejercer el ministerio que Dios nos ha dado, o el talento que Dios ha depositado en nosotros. Necesitamos sí o sí tener al Espíritu Santo, porque si no vamos a actuar como actuaban los fariseos. Los fariseos tenían mucha Biblia, mucha palabra en ellos. Ellos conocían muy bien todas las escrituras. Luego de eso ellos enseñaban de una forma muy estricta, se podría decir, al extremo que Jesús viene y les dice que ellos obligan a la gente a llevar cargas muy pesadas, pero que los fariseos no podían ni mover esa carga con un dedo, decía Jesús. Y eso sucede hoy en día a la actualidad. Cuando no nos metemos en el Espíritu Santo, no vamos y nos relacionamos con el Espíritu Santo, va a suceder que vamos a querer enseñar de una forma muy estricta. Vamos a querer enseñar de una forma muy religiosa, de una forma muy queriéndole poner cargas muy pesadas a las personas. Y eso va a ocasionar el que primero uno que está enseñando no pueda sobrellevar las cargas, y luego que vamos a estar cargando a las personas de una forma muy severa. Y es ahí donde hemos visto y hemos oído y quizás hasta experimentado nosotros mismos de que nos hacen inalcanzable el Evangelio, nos hacen inalcanzable el cristianismo, vivirlo, porque nos empiezan a poner reglas y reglas, reglamentos muy pesados, en los cuales ni siquiera las personas que nos enseñan lo pueden ejecutar. Y nosotros que queremos ejecutarlo vemos inalcanzable, y cuando algo es inalcanzable suceden dos cosas. Uno, que uno como persona
lo ejerza con excelencia, y la segunda que sucede es que realmente uno ni siquiera lo intente, por lo lejano que se ve, por lo inalcanzable que se hace. Y esa es la razón por la cual muchas personas hoy en día han decidido marcharse de las iglesias, porque creen que el llegar a tener un privilegio es inalcanzable, no es accesible, porque las reglas son muy pesadas. Entonces, esto era lo que el Señor ponía en mi corazón, ¿verdad? Que tenemos sí o sí tener al Espíritu Santo. No solo la palabra es muy instructiva, es muy excelente, pero también necesitamos al Espíritu Santo, porque si no estamos con el Espíritu Santo, nos va a suceder lo de los fariseos, que vamos a saber mucha Biblia, vamos a saber todo del Pentateuco, todo lo que los libros poéticos, proféticos, vamos a saber absolutamente todo de la Biblia, pero nos va a suceder que no vamos a aplicar todo. Y Dios desea que apliquemos lo que estamos enseñando, porque si lo estamos aplicando, vamos a tener misericordia, vamos a tener compasión, vamos a tener amor, vamos a tener esa empatía, que fue lo que Jesús vino a hacer acá a la tierra. Jesús vino y Él sentía esa compasión por las personas. ¿Por qué? Porque Él vino no a decir hagan, hagan y hagan, sino que Jesús vino a hacer, vino Él a ejecutar la palabra de Dios, a ponerla en práctica. Y eso es lo que el Señor está demandando hoy en día de todos los que profesamos la fe de Cristo. Que practiquemos la palabra, que no solo sepamos palabras, sino que vivamos la palabra. Porque al momento de vivirla, vamos a tener compasión de las personas, porque si la estoy viviendo, si estoy sintiendo la palabra, yo sabré qué tan pesada es la carga, el mandamiento, la obediencia que se le está pidiendo a las personas. Uno sabe y uno dice, bueno, no es tan fácil obedecer, porque a veces Dios o Jesús te va a mandar a que des lo que tienes en tu casa, y tú dices, pero es todo lo que tengo, pero Él te va a ordenar a que lo des. Y si tú obedeces, tú vas a ver que te fue difícil obedecer, pero te fue más beneficiario, obedecer, porque Dios te pide algo porque te quiere dar más, así como Él vino e hizo con estas personas que alimentó. Pero el punto es que si tú eres un portador de la palabra de Dios, que tú la practiques, que tú la vivas, que tú, si dices démosle a los pobres, primero hazlo tú, porque si tú lo haces, tú vas a ver primero la obediencia que lleva, luego segundo el sacrificio que tú tienes que hacer, porque vas a dejar de complacerte a ti mismo para poder dar a alguien más. Y así sucesivamente, cuando tú enseñes, vas a poder tener misericordia, vas a poder ser compasivo, porque tú dices, bueno, ya lo hice, sé que no me fue tan fácil, porque yo quería agarrar ese dinero para comprarme algo, pero Dios vino y te dijo, no, detente, y ese dinero lo agarras y vas a ir a hacer esto allá afuera. Entonces, recomendación, practica lo que estás enseñando, practica lo que estás distribuyendo con tus labios, y tú vas a ver cómo tu relación con Dios va a mejorar. Y luego, pues al predicar vas a tener esa misericordia, sabiendo de que no es tan fácil obedecer, pero sí es lo más conveniente. Así es. Sí, lo que estás mencionando es algo muy,
delicado y también interesante, porque hoy creo que se está viendo bastante un como conformismo, o se lo podría decir como un conformismo o un acomodamiento en el que seguimos un patrón teológico. No estoy diciendo que la teología sea mala, tiene mucho peso, ¿verdad? Sirve bastante, pero algo que nos han enseñado siempre a nosotros es que esa palabra, ese pan que tenemos que dar, ese sustento, tiene que ser fresco. Exacto. Tiene que ser fresco. Sí. Ahora, porque yo no puedo dar una comida que se hizo hace mucho, porque ya no sirve para ese momento. Porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Exacto. Eso quiere decir que hay un cambio en nuestra vida, por lo tanto hay algo nuevo que el Señor está queriendo hacer en nosotros. Exacto. ¿Verdad? Entonces yo no puedo venir con la palabra de hace un año, traerla hoy y ponérsela en la vida de ustedes, porque eso no es lo que Dios quiere para ustedes. Eso fue para otro tiempo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, eso es el peligro que se corre cuando en los ministerios, en los 5 ministerios, se toma una palabra vieja. Así Sí fue es. una palabra que Dios dio, pero ya no sirve, ya no es funcional. Y si funciona es porque realmente Dios La está poniendo. la renovó, Exacto. ¿verdad? O la hizo de nuevo. Pero no podemos arriesgarnos a tomarlo así. Es de venir a la presencia de Dios y que Él nos dé una palabra fresca para compartirle, porque nuestro objetivo como ministros, como hijos de Dios que somos, es edificar a la iglesia. Es nuestro objetivo. Tenemos que tener ese compromiso de darle una palabra directamente de Dios. Y algo que me gusta mucho de lo que menciona acá, siempre en Marcos 6, pero en su verso 41, casi al final del verso dice: que Jesús partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. O sea, ¿quién les dio? Fue Jesús. Pero dice que partió el pan. O sea, así como que esto es mío y yo lo comparto con ustedes. A sus discípulos le estaba diciendo eso, ¿verdad? Y la otra sección es: y repartió los 2 peces entre todos. O sea, la misma acción. Así como que les reparto mi presencia, les reparto la palabra de Dios para que ustedes vengan y la den. O sea, que quien nos provee es Cristo. Así es. Él nos provee de esa para dar, porque si Él constituyó los ministerios, Él nos abastece de ese alimento para poder proporcionarlo. Entonces no podemos dejar a Cristo, porque si no, nosotros vamos a empezar a buscar dónde abastecernos, y nuestro abastecimiento va a ser de otro lado, que no viene de Cristo. Exacto. Va a venir de conocimiento humano, o de sabiduría humana, o de tantas cosas que hay en el mundo, ¿verdad? Exacto. Y no podemos caer en eso, porque el punto es que lo que hagamos transforme y cambie la vida de la gente, de las personas, porque de eso se trata. Y Jesús siempre llevó eso, siempre dio así, porque Él, palabra que daba, transformaba a la gente. Así es. Las convencía de pecado a través del Espíritu Santo. Los convencía de pecado, los llevaba al arrepentimiento, los liberaba. O sea, miren todo lo que causaba el que tuviera de la presencia y de la palabra del Padre. Porque acá menciona después, que después de todo esto,
despidió a la gente y él sube al monte. ¿A qué? A orar. Exacto. Ahí fue a hablar con el Padre, fue a recibir palabra, fue a llenarse del Espíritu Santo. Exacto. Entonces vemos aquí la acción de Jesús, de que no solamente Él estaba haciéndolo, sino que realmente, no solamente estaba accionando, sino que también demuestra cómo Él se estaba llenando de eso. Y sus discípulos ahí andaban con Él y sabían lo que andaba haciendo, aunque en este momento Él los había enviado en la barca para que se adelantaran a donde tenían que ir, y Él los iba a alcanzar después. Y viene una sección aquí, más adelante, siempre en el mismo capítulo, donde ellos van en la barca y es la parte donde Jesús camina en el agua y los encuentra por ahí, y ellos tienen miedo, empiezan a gritar esto, y ellos dicen: no tengan miedo, soy yo. Y ellos, dice la palabra, que estaban embotados todavía en su mente, porque no habían comprendido lo que había ocurrido con esa alimentación. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque hoy en día hay muchas personas en la iglesia que tienen ministerio y no han podido entender, no han podido comprender que no pueden quedarse sin la presencia, que no pueden quedarse sin palabra, no lo han entendido. Creen que solamente es algo espontáneo, que se da así por arte de magia, y no, eso lleva una consagración, lleva una relación con Él, porque no es algo humano. Incluso en lo humano necesitamos tener una relación para hacer algo, no digamos con Él. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto, y cada uno de ustedes también, porque si están al frente de un ministerio, a veces, lo voy a decir de este punto de vista personal, porque tampoco nosotros no podemos decir que hemos sido perfectos en todo, ¿verdad? Hemos tenido nuestros errores y de ahí hemos aprendido, pero han habido ocasiones en el pasado donde uno ha descuidado esa área. Exacto. ¿Verdad? Uno por X razón, ¿verdad? O porque me enfermé, porque esto, porque lo otro, cualquier cosa, uno se da cuenta ya cuando las cosas están yendo hacia abajo, y uno dice: descuidé mi relación, dejé de buscar a Dios como lo hacía antes, dejé de orar, dejé de ir a la intimidad, dejé de adorarle, dejé de alabarle, descuidé su presencia, ya no he sido sensible. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno se da cuenta y dice: no, definitivamente sin esto yo no puedo ejercer el ministerio. No puedo decir otra cosa, porque es lo que la palabra me está diciendo. Y miren aquí lo impactante al final del verso 43, porque dice: y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. O sea, aquí habla de un sobrante, son pedazos. Aquí viene la parte en la que tú, como ministro o ministra, recibes de parte del Señor una palabra, y recibes de su unción, de su presencia, y se lo compartes a alguien. Esa persona va a estar abastecida para que le dé algo más. Exacto. Así es. Tal vez ya no va a impactar a la misma cantidad de gentes que tú logres impactar, pero va a alcanzar a otros. Así es. Y ese es el objetivo, porque acá la palabra, una de las cosas que se manejan acá y que Jesús manejaba era que Él no desperdiciaba nada, porque Él era un buen administrador, incluso hasta en lo que es su presencia. Es un buen administrador, y nosotros también tenemos que aprender de ello, porque nuestro objetivo es: yo le doy a alguien más para que ese alguien más le dé a otro, y se vaya corriendo y se vaya corriendo cada vez más, porque así se expande el reino, ¿verdad? Pero debe haber una esencia original, fresca, una palabra fresca. La presencia del Espíritu no tiene que estar fresca, ese aceite tiene que estar fresco en nosotros.
Entonces debemos de permanecer en eso. Y yo no sé cómo estés tú el día de hoy. No sé si has descuidado esa área en tu vida que es vital para lo que estás trabajando y para lo que Dios te ha llamado también. Pero si le has bajado el ritmo, te motivamos a que vuelvas nuevamente a levantarte y que no te olvides de lo importante que es estar en esa revelación de su palabra, de estar en su presencia, llenos de su unción. Exacto. Porque eso no solamente nos da fuerza, porque miren aquí, los discípulos ya estaban cansados y todavía ellos tuvieron fuerza para ir y servirle a 5,000 personas. Solo imaginemos qué haríamos nosotros frente a 5,000 personas, dándoles palabra. Lo primero humanamente que uno diría es demasiada gente, pero no es en nuestras fuerzas, porque Jesús es el que nos da la fuerza para hacer las cosas, pero hay que estar cerca de Él. Ese es el único requisito, ¿verdad? Y creerle claramente. Entonces, veamos todo esto importante que el Señor está hablando, porque ¿cuánto tiempo llevamos de ministerio? ¿Cuántos años llevamos? Quizás algunos estén empezando, ¿verdad? Y es normal que tengan errores y esto y lo otro, pero ya no es lo mismo tener un error porque no tengo experiencia a tener un error porque me descuidé. Son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Y uno tiene que reconocer, sí, he descuidado. ¿Tiene que pedir perdón? Sí, tiene que pedir perdón uno. Y eso es con el Espíritu Santo. Así es. Porque Él ahí está siempre, esperando a que uno esté dispuesto. Exacto. Pero Él está analizando nuestra vida, está esperando ese momento, porque yo no puedo imaginar aquí, imagínense, los discípulos que tuvieron la acción con Jesús, así como que nosotros les vamos a dar de comer. Le estaban cuestionando a Jesús, así como que no podemos, ¿va? O no queremos, estamos cansados. Y a veces actuamos de esa manera. A veces decimos, es que tengo tanto problema y no voy a servir así. Tengo tantas dificultades, tengo problemas económicos, tengo problemas de salud, esto y lo otro. Y eso no me deja a mí darme ni en servicio ni en entrega a Cristo. Entonces tenemos que tener presente todo esto que estamos viendo, porque es un gran privilegio. Y al mismo tiempo es un mandato también, porque aquí Jesús no les preguntó si querían hacerlo. Les dijo, les ordenó, denle ustedes de comer. Y así mismo lo hace, como lo habla en Mateo 28, 19 y 20. Ir por todo el mundo y predicar. Y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hagan discípulos. Enséñales todo lo que yo les enseñé. Ahí está claramente reflejando lo mismo que estamos hablando acá. Exacto. Lo mismo. Entonces, no hay opción. Tenemos que obedecer. Es una orden, es un mandato. Así es. ¿Verdad? Porque tenemos un ministerio o varios ministerios de los cuales debemos de responder. Pero si nos cuesta, si lo sentimos muy cargado, muy pesado, es porque nos alejamos. Así es. Quiero agregar algo ahorita que estabas hablando de el descuido como ministros. Te ponía en mi corazón compartirte 1 Samuel 3:6 y dice 1 Samuel 3:6: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Creo que todos conocemos esta parte en la que sucede de que Jehová llama a Samuel. Y llamaba mi atención este pasaje porque recuerdo, ¿verdad?, que viene Elí y le dice: yo no te he llamado, ve y acuéstate.
Luego viene Samuel y vuelve a correr a Elí y le dice, heme aquí. Viene Elí y le dice, ya entendí, es Jehová el que te está llamando, acuéstate. Y luego, si él vuelve a llamar, dile, heme aquí. Y luego, pues ya en el 8 dice que Jehová volvió a llamar por tercera vez a Samuel. Y entonces ahí fue donde Elí le reveló que si le llamaban nuevamente, que dijera heme acá, que era Jehová, ¿verdad? El punto es de que Elí ya era un sacerdote ya experimentado, él ya sabía que estaba llamando. Ahora bien, Elí ya no tenía esas experiencias con Dios, él había dejado de tener esas experiencias. Y él sabía aconsejar, sabía ayudar al pueblo, pero él ya no vivía esas experiencias. Y volvemos otra vez a lo mismo del ministerio, ¿verdad? Tú ya eres un pastor, ya eres un evangelista, eres un profeta, un apóstol, un maestro, pero ya por el tiempo que llevas, puede que ya sepas aconsejar, ya sepas ayudar al pueblo, pero el ejercicio en ti ya culminó, según tú, ¿verdad? Porque nunca vamos a terminar nuestra relación con Dios. ¿Por qué razón? Porque cada día se renuevan las misericordias de Dios. Cada día empezamos desde cero, tanto en lo malo como en lo bueno, como en nuestra relación con Dios. Por eso es necesario que cada día busquemos a Dios. Hay otro pasaje bíblico, pues es de David, cuando David viene y dice, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ellos. ¿Qué está diciendo David en este momento? Cualquiera lo puede interpretar como, bueno, entonces solo un día voy a la iglesia, ¿verdad? Porque acá la Biblia dice que David dice, es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Esto está, si lo tomamos así, está mal, porque lo correcto que David decía era, mejor es un día en la casa de Dios, se refería a cada día, es un día, ¿verdad? No es de que solo un día vamos a ir a la iglesia, no es que solo un día al año, un día a la semana, un día al mes, se refiere, mejor es un día, o sea, está hablando de cada día que existimos, cada día que estamos con vida. ¿Por qué? Porque cada día se renueva. Por ejemplo, la comida, ¿verdad? En nuestro estómago, cada día se renueva. Porque yo no puedo decir, ayer comí y comí full todo el día, entonces ya hoy no como, ¿verdad? O sea, todos los días comemos, todos los días. Y no solo comemos un día, sino que comemos 3 tiempos. Y en el mejor de los casos, pues 5 tiempos, ¿verdad? Porque hacemos pequeñas refacciones. El punto es acá analizar, es de que no podemos caer en el término, ya tengo experiencia, ya lo sé hacer, ya solo estoy para aconsejar. No es así, ¿verdad? Cada día necesitamos tener esa relación con Dios, porque cada día nos va a ser contado, cada día vamos a ser, en este día sí tuvimos relación, en aquel día no, y así sucesivamente. Necesitamos volvernos en amores con el Padre, necesitamos estar nuevamente en esa relación, porque eso nos trae vida, eso nos trae salud, eso nos trae estar en sujeción total, porque cuando no estamos con el Espíritu Santo, triste pero cierto, vienen otros espíritus y no es el Espíritu Santo. Viene el espíritu de religiosidad, el espíritu de condenación, vienen otros espíritus que no son buenos. Nunca van a ser buenos los otros espíritus. También ahorita que tú mencionas negligencia, me acuerdo de lo que pasó con la parábola, ¿verdad? Que está en Mateo 25,
que dice que el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos y a un hombre le dejó 5 talentos, a otro 2 y al otro 1. Pero el que le dejó solo 1, él en vez de decir perdóname, no supe qué hacer con el talento que me dejaste, le dice, sabía que eras un hombre malo, sabía que recoges donde no sembraste, sabía, y él lo sabía absolutamente todo. Exacto. Y dime si no estamos nosotros así cuando no practicamos la palabra. Lo sabemos todo, pero no hacemos nada. Exacto. Y este hombre, el de un talento, lo sabía todo, pero no practicó nada. Entonces, la palabra de hoy es para que tú y yo no nos acomodemos en un yo sé toda la Biblia, nadie más me va a educar, yo lo puedo. Pero ¿qué estás practicando? Está bien que sepas, eso es excelente saber, es excelente conocer y esto es buenísimo. El punto es cuánto estamos practicando de lo que sabemos. No podemos caer en el término de este hombre que él sabía todo, él lo sabía todo y por saber mucho no hizo absolutamente nada. Exacto. Sí, eso es algo bastante fuerte, ¿verdad? Porque corremos un gran peligro al nosotros creer que sabemos todo. Exacto. Es un riesgo que la verdad no quiero que ustedes corran un riesgo así, porque eso nos lleva a una altivez. Sí. Nos lleva a creernos mejor que los demás y no es así nuestra forma, porque el que nosotros tengamos el compromiso de edificar a la iglesia para que la que sea formada como el cuerpo de Cristo, nosotros prácticamente somos parte de esa iglesia. Sí. Y nos complementamos los unos a los otros, no es de que yo sea mejor que alguien más. Exacto. Incluso nosotros estando acá no es que seamos mejor que cada uno de ustedes, sino que estamos cumpliendo una función. Exacto. Que Dios nos da una palabra, la compartimos con ustedes para que ustedes sean edificados. Exacto. Y ustedes no caigan en el engaño de este mundo o de las tinieblas. Entonces, hago la pregunta sencilla sobre el tema, que como les decía era ¿con pescados o sin pescado? Ahora les pregunto, ¿cómo quieren su ministerio? ¿Con la presencia de Dios y su palabra o sin eso? ¿Cómo la queremos? Porque yo sé que no podemos negar que qué hermoso y qué maravilloso es cuando la presencia del Señor y su revelación está en nosotros. Exacto. No tiene precio el que Dios no tiene ame, precio. el que Dios me ame. Es algo único. No podemos compararlo con la inteligencia de este mundo. No. Es algo especial que Dios nos da porque es un secreto de Él. Exacto. Y una manifestación de Él en nosotros. Que Él nos utilice de esa manera. Eso es algo que no tiene sustituto. Exacto. Y es algo que yo quiero que cada uno de ustedes y de nosotros podamos mantener siempre en nuestra vida. No puede faltar. Así que recuerda esto, no te puede faltar esos peces. Exacto. Tú eres el pan y no te pueden faltar esos peces porque de ti como ministro mucha gente se sustenta. Exacto. Porque Cristo a eso te está mandando, a alimentar a gente, a alimentar a personas que están necesitadas. No solamente es de llevarle comida a alguien en la calle, sino que esa palabra que va a sustentar su alma, que va a levantar su espíritu, que va a recobrar las fuerzas en el espíritu para aquí, para que reconozca a Cristo, para que vuelva a sus pies. Entonces eso es vital para nosotros. Así que ya estamos llegando al final, ¿verdad?, de este tema. Espero que pueda quedar en tu corazón y que puedas compartirlo, como te decíamos al inicio, por favor. Exacto. Compártelo. Yo creo que nunca va a estar de más, sino que vas
hacer un puente para bendecir a otra persona. Exacto. Y que, porque esto es algo que todo ministro sufre muchas veces. Exacto. Y yo creo que así como hoy Dios nos puso a nosotros para ayudarte a ti, que solamente Él y tú sabes si estás pasando por esta situación o no, o conoces a alguien que está pasando por algo así, ¿verdad? En su momento a nosotros también nos enseñaron algo de esto. Exacto. ¿Verdad? Pero hoy el Señor ha escogido poner esto en nuestra vida porque Él sabe lo que estás pasando, sabe qué estás viviendo. Y si te has preguntado por qué esto, por qué lo otro, por qué aquello, es porque algo dejaste de hacer. Así es. Así que regresa a su presencia, regresa a su palabra y dile: Señor, yo quiero tener de tu revelación, yo quiero tener de tu espíritu en mí. Que no sea mente solo un pensamiento o un sentir, sino que realmente esté sucediendo, porque de eso depende nuestra vida. Exacto. Y claro, también depende el éxito de lo que estamos haciendo, porque la gloria tiene que ser para Él. Así es. Porque si Él no está en nosotros, la gloria la agarramos nosotros. Exacto. Y eso está mal. Entonces, eso es lo que queríamos compartirte en esta mañana. Dios te bendiga mucho. Cuídate bastante. El clima, pues escuchamos que ha vuelto nuevamente la lluvia a ser constante. No se ha detenido, no sé cuánto tiempo lleva ya, pero esperamos que muchas personas también estén resguardadas, ¿verdad? En otros departamentos de aquí del país de Guatemala, ¿verdad? Y que Dios esté con ellos también, guardándolos y cuidándolos, ¿verdad? Deseamos eso para esas personas, ya que ya han pasado muchas cosas lamentables, ¿verdad? Con las lluvias de hace un tiempo, ¿verdad? Y esperamos que no sigan pasando más cosas, ¿verdad? Que la gente sea sabia y sea prudente, y que si ve un riesgo, un peligro, que se aparten de ahí. Así ya que Dios estuvo dando tiempo en esos días, ¿verdad? Que no llovió, para que la gente pudiera, o las personas pudieran colocarse en un sitio mejor, ¿verdad? Entonces, ten mucho cuidado en la carretera al manejar, ya si vas en carro o en moto, en cualquier transporte, ¿verdad? O incluso a pie, ¿verdad? Ten mucho cuidado, por favor, porque la lluvia hace que las cosas sean muy apresuradas en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces, ve con tiempo, sal con tiempo, si vas para tu trabajo, lo que sea, para irte con calma. Así es. ¿Verdad? Y abrígate bien, lleva todas tus cosas, porque el clima está bastante fuerte, ¿verdad? Exacto. Así pues, nos dio mucho gusto que estés con nosotros en esta hermosa mañana, ¿verdad? Y esperamos que Dios bendiga todo lo que tengas que trabajar y todo lo que tengas que hacer. Y si estás de descanso, pues feliz descanso, feliz fin de semana también, ¿verdad? Exacto. Así pues, bendiciones y hasta la próxima. ¿Cuántos están alegres esta noche? Adiós. ¡Aleluya! Escuchaste el programa evangelístico radial Tiempos de Recarga, palabra que te llena de energía, de Iglesia Linaje Escogido, con los esposos Chinchilla. Para oración o consejería, contáctanos a los teléfonos 5340-0693, 4811-6972. Esperamos puedan sintonizarnos el próximo sábado a las 8 de la mañana. Dios les bendiga.